Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. Hoy el presidente Biden está en Polonia para hablar de la crisis de los refugiados. También acaba de cerrar un acuerdo sobre el gas ruso con la Unión Europea. Las sanciones internacionales a Rusia golpean su economía, la inflación se dispara y su potencia económica cae en el ranking mundial. A pesar de un sistema de inmigración a punto de colapsar por las políticas de la administración Biden, los ucranianos se abren camino volando hacia México y cruzando por la frontera sur de Estados Unidos. 2 de las islas privadas de Jeffrey Epstein están a la venta en el Caribe. Le contamos para qué se utilizarán las ganancias. Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Nuestro compromiso es traerles las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. El presidente Joe Biden visitará Polonia hoy viernes. Esta será la última parada de su viaje por Europa, donde se reunirá con sus aliados por la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente Biden se dirige a Polonia este viernes, tras reunirse con los líderes mundiales en Bruselas. Visitará una ciudad polaca cerca de la frontera con Ucrania. Hablará con el presidente de Polonia sobre la crisis humanitaria del conflicto en Ucrania. Las Naciones Unidas dicen que unos 2 millones de ucranianos huyeron a Polonia. Biden dijo que los Estados Unidos acogerán a 100,000 refugiados. The United States is prepared to commit more than $1 billion in humanitarian assistance to help get relief to millions of Ukrainians affected by the war in Ukraine. Biden también se reunirá con las tropas estadounidenses desplegadas en Polonia. A primera hora del viernes, Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron un acuerdo para reducir la dependencia europea de la energía rusa. Consistirá en un grupo de trabajo internacional comprometido con el problema. We're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy. We've agreed on a joint game plan toward that goal, while accelerating our progress toward a secure, clean energy future. Rusia proporciona más del 40% de las importaciones de gas y carbón de la Unión Europea y cerca de 1/4 parte de su petróleo. Desde que Rusia invadió Ucrania, la Unión Europea está tratando de alejarse de la energía rusa. Pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que necesitan ayuda para hacerlo y por eso fueron importantes las conversaciones de esta semana con Estados Unidos y Canadá. We need partners in order to accelerate the process in order to be less dependent as soon as possible. Bajo el acuerdo, Estados Unidos se comprometió a suministrar 15,000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado o GNL a los mercados de la Unión Europea solo este año y se espera que haya más en el futuro. Moscú califica sus acciones en Ucrania de operación militar especial para desarmar al ejército ucraniano y expulsar a quienes considera como nacionalistas peligrosos. En respuesta a la invasión, la Unión Europea ha reiterado que reducirá el gas ruso en 2/3 este año y eliminará por completo la energía rusa para 2027. La economía rusa está muy afectada por las sanciones mundiales tras la invasión de Ucrania. Rusia fue sacada de los negocios financieros mundiales y ahora el rublo está perdiendo mucho su valor. No solo eso, se retiraron de los índices las acciones y los bonos rusos. Es probable que el pueblo ruso sufra dificultades económicas en los próximos años. Veamos los rankings. Rusia solía ser la 11ª economía más grande del mundo, pero según un execonomista de Goldman Sachs, a finales de año podría caer al puesto 15 o más abajo. Es probable que el país experimente una recesión y que su economía se contraiga un 8% este año. El Banco Central de Rusia realizó un sondeo entre los economistas, quienes afirman que la inflación alcanzará el 20%. Actualmente, la tasa de inflación anual de Rusia es del 14,53%. Es la inflación más alta desde 2015. Aumentó más del 7% en el último año y alrededor del 2% desde hace una semana. El rublo cayó a un mínimo histórico a principios de marzo y aumentó mucho la demanda de bienes porque la gente espera que los precios suban aún más. Parte del problema se debe a las compras de pánico, pero con la pérdida de valor del rublo, los precios pueden mantenerse altos. Justo antes de la invasión, 74 rublos equivalían a $1 estadounidense. Ahora el rublo vale 120 por dólar a nivel local y 160 por dólar en el mercado internacional. El tipo de cambio aún no se equilibra entre el mercado local e internacional. Aunque el miércoles el rublo se revalorizó. Eso ocurrió después que Rusia aceptara vender gas natural a países a los que Putin se refiere como poco amistosos con Moscú, pero las transacciones deben realizarse en rublos, dijo él. El canciller alemán Olaf Scholz rechazó la idea ayer.
¿Están los ucranianos volando hacia México para cruzar la frontera con Estados Unidos? Hablamos con un miembro de un grupo de expertos en migración que nos explica cómo los ucranianos han estado abriéndose camino hacia Estados Unidos a través de la frontera sur. Suelo escuchar que solo se quieren cerrar las fronteras porque la gente es morena y negra, pero estos son cristianos blancos y yo digo que no se les debería permitir entrar. Todd Bensman vive en Texas y es investigador senior de seguridad nacional para el Centro de Estudios de Inmigración y también es autor de La Guerra Fronteriza Encubierta de América. Él dice que Estados Unidos no puede aceptar más refugiados en este momento porque el sistema de inmigración está bajo asedio y está a punto de colapsar debido a las políticas de la administración Biden. Dice que desde octubre, unos 1.300 ucranianos volaron a México y pidieron asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Estamos viendo las imágenes de la televisión y viendo el sufrimiento del pueblo ucraniano. Y hay esta simpatía nacional hacia ellos porque somos americanos y así es como somos. Hace unos días, el presidente Biden tuiteó: "Recibiremos a los refugiados ucranianos con los brazos abiertos". Pero Bensman dice que no tan rápido. Explica que presentarse en la frontera no significa que se les deba dejar entrar sin considerar las otras opciones. A los ucranianos se les ofrece residencias de 3 años en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea. Estos son los mejores países del mundo para vivir, la mejor economía, las mejores libertades. Y el Reino Unido también ofrece esta increíble oferta. La Directiva de Protección Temporal permite a los ucranianos eludir los procedimientos habituales de asilo y les concede inmediatamente el acceso a cobertura de salud y el derecho a trabajar en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea. El jueves, Dan Skorbak de NTD asistió al funeral de un soldado caído en Leópolis, Ucrania. Muchos estaban de duelo mientras que otros expresaron orgullo por el sacrificio que hizo por su país. Leópolis le dice adiós a otro soldado, Ihor Fedorchik, quien murió en combate en el segundo día de guerra en Nueva Kajovka. Su hermano le dio el último adiós en la iglesia de los santos Pedro y Pablo en Leópolis. Los residentes llegaron para rendir homenaje y el hermano de Ihor recordó su última conversación. Recuerdo que nos llamó cerca de las 3 y dijo que nos amaba. El alcalde de Leópolis nos dijo que la ciudad se ha despedido de docenas de soldados y trató a cada uno como héroe. A cada uno debemos honrarlo y decir adiós a un héroe, porque cada uno de ellos dio su vida para que nosotros podamos vivir. No sabemos a cuántos de ellos se llevará Dios, pero estos funerales son especiales. Las mujeres lloran, los hombres ya no tienen lágrimas para derramar. Los hombres y los padres tienen orgullo porque sus hijos se convirtieron en una base fuerte para nuestro país. Esto es muy diferente de antes porque ahora nuestro país se hace cada vez más fuerte por la sangre que derramaron nuestros ciudadanos y se puede ver la pasión de los ucranianos, la pasión de nuestros soldados. Vamos a pelear hasta el final, hasta la última gota de sangre. Puedes destruir cierta parte de una armada, pero no puedes destruir a 40 millones de personas. No tienen tantos cohetes. Aunque las líneas de combate están a cientos de millas lejos, la tragedia de la guerra llegó a esta ciudad hoy. Dan Skorbak, NTD Noticias, Leópolis, Ucrania. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le informaremos sobre la decisión del alcalde de Nueva York a eliminar la orden de vacunación para los atletas. No se vaya, regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. La Corte Suprema de Estados Unidos dio a conocer esta mañana que el juez Clarence Thomas
Fue dado de alta del hospital luego de su ingreso el 18 de marzo para recibir tratamiento por una infección. La portavoz de la Corte, Patricia McCabe, dio a conocer la noticia sin dar más detalles al respecto. Hasta el momento ni la esposa del juez Ginny Thomas ni el Hospital Sibley Memorial han respondido comentarios sobre la condición del juez. Y pasando a nuestra siguiente nota, el expresidente Donald Trump demandó a Hillary Clinton, al Comité Nacional Demócrata y a otras personas. La demanda alega que la ex contrincante de Trump hizo afirmaciones falsas contra él en relación a presuntos vínculos con Rusia, lo que perjudicó su campaña y su carrera política. La demanda incluye a más de una docena de acusados, entre ellos Hillary Clinton, el exdirector del FBI James Comey, un exagente de la inteligencia británica y otros. La demanda de más de 100 páginas afirma que los acusados planearon una conspiración con el objetivo de destruir la vida de Trump y su carrera política. La demanda busca unos $70 millones en reparaciones. 2 de las islas privadas de Jeffrey Epstein en el Caribe están ahora a la venta. Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense condenado en 2018 por solicitar a una menor para la prostitución. Más tarde, en 2019, fue acusado nuevamente de tráfico sexual de menores en Nueva Jersey. Epstein estaba a la espera de ser juzgado por esos cargos antes de su suicidio en una prisión de Manhattan. Las 2 islas a la venta son conocidas como Little St. James y Great St. James. Epstein compró Little St. James a finales de la década de 1990 por unos $8 millones y la utilizó como sede de sus crímenes. En 2016 compró Great St. James por un precio de más de $20 millones. Las estimaciones sugieren que las 2 islas podrían alcanzar los 125 millones. Según un abogado de la sucesión de Epstein, parte de las ganancias se utilizarán para resolver los litigios pendientes. Cada vez se eliminan más órdenes de vacunación en la ciudad de Nueva York. Ahora les toca a los atletas y artistas que viven en la ciudad. El jugador de baloncesto Kyrie Irving estuvo en el centro de las críticas por esa orden en los últimos meses. Arián Pazar de NTD tiene más información desde la Gran Manzana. Los deportistas que venían a jugar a Nueva York nunca tuvieron que vacunarse porque estaban exentos de las órdenes, pero los jugadores de los equipos locales sí tenían que vacunarse. Ahora eso cambió y los jugadores no vacunados como Kyrie Irving pueden volver a trabajar. Hometown players had an unfair disadvantage for those who were coming to visit. La ciudad de Nueva York sigue teniendo órdenes para los empleados de todas las empresas del sector público y privado. Muchos critican al alcalde diciendo que los deportistas famosos no vacunados pueden volver al trabajo, mientras que los neoyorquinos de a pie no pueden. El concejal Joe Borelli tuiteó: ¿cuál es la razón para eximir a los jugadores de baloncesto de la orden de vacunación del sector privado de la ciudad, pero no a los acomodadores o conserjes del estadio? Cuando se le preguntó al respecto, el alcalde no dijo cuál era la razón, pero reconoció que era una decisión difícil. There are going to be many tough decisions that I'm going to have to make as the mayor of the city of New York. And we should be glad that there's a mayor who's willing to make tough decisions to get us through these tough times. Esta semana asumió un nuevo comisionado de salud en la ciudad. Cuando se le preguntó cuánto tiempo permanecerá la orden de vacunación para los empleados privados, dijo que se mantendrá indefinidamente. Arián Pastar, NTD Noticias, Nueva York. El fiscal general de Texas acusa a un distrito escolar de violar la ley estatal. El distrito organizó la Semana del Orgullo, incluyendo lecciones y actividades relacionadas con la sexualidad. El fiscal general alega que el distrito no solicitó el consentimiento de los padres como exige el Código de Educación del Estado. Tenemos la historia. El Distrito Escolar Independiente de Austin recibió críticas esta semana por organizar la Semana del Orgullo en sus escuelas desde preescolar hasta el 12º grado. El distrito fue criticado cuando este video de niños en una escuela participando en un desfile del orgullo se hizo viral. El desfile tuvo lugar en la Escuela Primaria 2, que enseña a los alumnos de preescolar a 5º grado. El video, ahora borrado, fue publicado por el subdirector y luego reeditado por Lives of TikTok. Las actividades que promueven la sexualidad LGBTQ incluso llamaron la atención del fiscal general de Texas.
El martes, el fiscal general Ken Paxton envió una carta al distrito acusándolo de violar la ley estatal. Paxton explicó que el Código de Educación del Estado requiere que, antes de que un estudiante pueda recibir instrucción sobre la sexualidad humana, el distrito escolar debe obtener el consentimiento por escrito de los padres del estudiante. Además, Paxton dijo que, después de solo el primer día de la Semana del Orgullo, su oficina recibió informes de debates grupales sobre temas delicados que los estudiantes son alentados a mantener confidenciales, presumiblemente de los padres. NTD preguntó a Austin ISD si obtuvieron el consentimiento por escrito de los padres antes de que los estudiantes participaran en la Semana del Orgullo y si los padres tuvieron esa oportunidad. En un correo electrónico, el distrito dijo que todos, no solo los padres, tienen acceso a los materiales a través de sus escuelas y todos los padres tienen el derecho de optar por no participar en estas actividades. La superintendente del distrito respondió a la carta de Paxton en Twitter y dijo: «Quiero que todos nuestros estudiantes LGBTQIA+, sepan que estamos orgullosos de ellos y que los protegeremos contra los ataques políticos». Paxton dice que los padres que se oponen pueden presentar una queja legal formal contra el distrito. Ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le informaremos sobre el lanzamiento de la película para crear conciencia sobre los refugiados venezolanos. No se vaya, regresamos. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. La dictadura de Ortega Murillo tomó medidas este jueves en contra de su embajador ante la OEA, luego que este denunciara los abusos de derechos humanos en el país. Veamos los detalles. Este jueves, el régimen de Daniel Ortega destituyó oficialmente a Arturo Macfields, quien fuera embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Esto luego de que el diplomático denunciara el miércoles a la dictadura ante la OEA. El cese surtió efecto a partir del 23 de marzo, mismo día en que la Cancillería nicaragüense sostuvo que las declaraciones de Macfields carecían de validez oficial, aunque se anunció en la Gaceta Oficial un día después. Ortega nombró en su lugar a Francisco Campbell Hooker, quien también es embajador nicaragüense en Estados Unidos. Tras la denuncia, Macfields recibió el apoyo del secretario de Estado Antony Blinken, quien elogió a Macfields por su coraje al dar la voz a millones de nicaragüenses que esperan un retorno a la democracia. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay destacó la valentía del diplomático para pedir la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua. Países como Uruguay, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador aplaudieron el gesto y manifestaron preocupación por la seguridad del ex embajador. Mientras tanto, Argentina y México dijeron tomar nota de sus palabras. La Agencia de la ONU para los Refugiados lanzó una película para crear conciencia sobre la realidad que viven los refugiados venezolanos que huyen de la crisis humanitaria provocada por la dictadura de Nicolás Maduro. Estos son los detalles. Cuando mi hermana vino, atravesó Colombia y Ecuador. La película Del Otro Lado, una producción de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y financiada por la Unión Europea, obliga a ponerse en los zapatos de aquellas personas que engrosan uno de los mayores desplazamientos de este siglo. Su protagonista, Rosa Ortiz, vivió en carne propia la migración desde Venezuela hace 7 años, cuando con su familia salió rumbo a Ecuador. Concientizar, conectar y humanizar la situación de las personas que por razones ajenas a su control tienen que desplazarse de su hogar. Oriunda de la ciudad de Bolívar, Ortiz, de 21 años, interpreta a Ariana, una joven que acaba de alcanzar la mayoría de edad y decide dejar atrás su país para iniciar un recorrido que la conducirá hasta Quito y allí encontrarse con su hermana mayor. La película, que se presenta este jueves en un acto virtual, es una experiencia inmersiva e interactiva. Tiene un guión que podría corresponder al de miles de historias de migrantes y refugiados venezolanos
que han nutrido la puesta en escena para conferirle un resultado tan naturalista como conmovedor. Cada quien tenía su historia. De hecho, en una de las escenas nos pusimos a llorar toditos porque los diálogos eran casualmente similares a la historia de dos de las personas que me estaban acompañando en la escena. Para darle una vuelta de tuerca al realismo de la migración, el proyecto ha sido grabado con una cámara de 360 grados, que permite al espectador imbuirse en la escena y además experimentar las difíciles decisiones que marcan el futuro de migrantes como Ariana. La crisis económica, política y de seguridad en Venezuela ha empujado a más de 6 millones de personas a emigrar, la mayoría a países de América Latina y el Caribe, entre ellos Ecuador, que acoge a más de 500,000 según la ACNUR. Ahora vamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Ya pasaron 4 días de búsquedas después de que un Boeing 737 se estrellara en China. Los equipos de rescate están encontrando restos humanos entre los restos del avión, pero aún no hay señales de vida. También se recuperó una de las cajas negras del avión, pero se desconoce la causa del accidente. El miércoles por la noche se produjo un gran avance en las labores de rescate del avión siniestrado en China. Los equipos de emergencia afirmaron haber encontrado fragmentos de tejido humano entre las piezas del avión. Los familiares de las víctimas, desesperados y desconsolados, llegaron al lugar del accidente ese mismo día. Todo lo que quiero es esperanza, la esperanza de la supervivencia. El gobierno no dice nada. Estoy aquí para comprobarlo. La policía estableció un puesto de control en un pueblo cercano al lugar del siniestro, mientras los seres queridos de las víctimas acudían a la zona. ¿Cree que todavía hay esperanza de supervivencia? No lo sé. ¿Cómo se sintió cuando se enteró de la noticia? Fue como si se me rompiera el corazón. Según CNN, una de las pasajeras era una madre. Llevaba años sin ver a su hija y viajaba para encontrarse con ella. Otra mujer iba a reunirse con su prometido después de meses de separación. Un medio de comunicación de Beijing informó que una joven también estaba a bordo volando de vuelta a casa para celebrar su cumpleaños número 16. Un hombre explicó cómo se salvó por poco y sin saberlo de embarcar en el avión accidentado tras cambiar su pasaje a un vuelo anterior. Pero 6 de sus familiares y amigos, incluida su hermana, no tuvieron tanta suerte. Están entre las víctimas desaparecidas. El miércoles se encontró una de las 2 cajas negras del avión, aunque la grabadora de voz de la cabina estaba gravemente dañada. Los trabajadores siguen buscando la grabadora de datos de vuelo. El accidente se produjo cuando el avión Boeing 737-800 se precipitó a tierra el lunes, antes de aterrizar en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China. A bordo viajaban 132 ciudadanos chinos. La publicación de los informes provisionales suele tardar alrededor de un mes y las investigaciones más profundas pueden tardar hasta un año o incluso más. El avión que cayó forma parte de la familia 737 de Boeing. China es el segundo mercado de Boeing después de Estados Unidos. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. Nos encontramos en el noticiero de esta noche.